vamos a hablar de una de las obras más emblemáticas y conmovedores del poeta más reconocido del Perú, por su amor humanitario que supo llegar a los corazones de muchos lectores, que ha sido reconocido y estudiado en diferentes idiomas y por muchas generaciones hasta el día de hoy. Hablar de sus obras es hablar del amor incondicional al Perú. Estamos hablando de nuestro poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza y de su obra Tungsteno. Ayúdanos a ser partícipes de esta gran historia. Un emprendimiento cultural es todo aquello lo que la mente humana pueda crear y que es intangible, que se posiciona y expresa a través de un grupo de personas y que perdura en el tiempo. Se busca en los emprendedores desarrollar todo su potencial con diferentes maneras y en diferentes cadenas de la industria de culturales. Pues con esto se intenta fortalecer los diferentes escalones y actividades transversales que puede existir dentro de ella. También se puede manifestar que un emprendimiento cultural es una actividad de apropiación de valores simbólicos e intangibles de una sociedad, que son creadas de diversas maneras para así prestar servicios en bienes y servicios culturales, a través de procesos económicos basados en el riesgo, la creatividad, la innovación, y que en su conjunto como grupo deben permitir la consolidación de un negocio, de una empresa o de una organización. Nuestra propuesta emprendedora consiste en transmitir el mensaje de nuestro poeta César Vallejo respecto a su novela El Tungsteno, que es vencer el racismo y la esclavitud haciendo prevalecer nuestros derechos ante todo. El Tungsteno es una novela con marcada pretensión social. Esta trama transcurre en las primeras décadas del siglo XX, cuando Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial, necesitando más tungsteno para poder incrementar su economía de guerra. De esta manera se dan los abusos en contra de los indígenas con trabajos forzados y siempre en beneficio de su minera y empresa. En la actualidad aún se siguen dando hechos de injusticia, pero ya no de tal magnitud como en épocas antepasadas. Aún sigue habiendo machismo, pero de manera más solapada. Estamos en una época de crecimiento, de desarrollo, de mejora. Y siempre la ley ante todo para poder hacer respetar nuestros derechos. César Vallejo es uno de los poetas mayores de toda la literatura universal, de todos los tiempos. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre fue María de los Santos Mendoza. Estudió en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, logrando graduarse en 1915 con la tesis El Romanticismo, con la poesía castellana. Mientras tanto, trabajaba como profesor en Trujillo. En 1918 llegó a Lima para estudiar en la Universidad de San Marcos. En 1919 publicó Heraldos Negros, su primer poemario. En 1921 ganó el premio de Cuento Nacional por su relato Más allá de la vida y la muerte. En 1922 publicó su afanado poemario Trilce. En 1923 Vallejo viajó a Europa, de donde ya no regresó más. Vivió en París y en Madrid, escribiendo poemas y artículos periodísticos. También viajó a Rusia, donde obtuvo la ideología socialista. Vallejo es considerado como uno de los más grandes poetas de Perú. Su obra refleja las injusticias sociales.
Sus poemas más afanados son Los Heraldos Negros en 1919, Trilce en 1922, España aparte de la este Cáliz en 1939, Poemas Humanos en 1939, en narrativa sobresalen Paco Yunque en 1931, Fabia Salvaje en 1923 y El Tusteno en 1922. Vallejo murió de paludismo en París el 15 de abril de 1938. César Vallejo es un gran representante de las figuras literarias, y varias de sus obras fueron creadas bajo un lenguaje innovador, convirtiéndose de esa manera en un personaje poético a través del mundo y del universo. De manera tácita trató de redimir la ambición y el egoísmo de la humanidad a través de sus obras. Su trayectoria por el modernismo dejó huellas inéditas en el camino, siendo una de ellas su obra publicada de 1919, Los Heraldos Negros, una prueba intangible de ello, y de esa manera se abrió camino a la literatura latinoamericana. No debemos dejar de lado sus poemarios póstumos, en el cual se nota un lenguaje revolucionario y de conciencia social para muchas personas. En la obra El Tusteno de César Vallejo hemos querido rescatar los valores éticos como la justicia. Es una obra que denuncia los abusos cometidos por las transnacionales mineras, siendo su único interés el lucro y expropiarse de la tierra de los nativos, cometiendo una serie de abusos contra la población, por lo cual los idealistas proponen luchar por lograr la justicia social. Otro valor ético que hemos querido rescatar es la igualdad. En el contexto de la obra nos relata la huida de los trabajadores de la mina, los cuales estaban disconformes por las pésimas condiciones y bajos salarios, por lo cual ordena el superfecto mandar a capturarlos y hacer cumplir sus contratos. Un guerrero audaz fue Servando Huanca, quien tiene la valentía de protestar abiertamente contra la injusticia y desencadena el levantamiento del pueblo, por lo que buscaba la lucha contra la igualdad de los derechos de la población. Otro valor ético rescatable es la libertad. En la década de 1910 se desarrolló mucha violencia burocrática, por lo que fueron despojados de sus pertenencias, ya que desconocían el valor del dinero. En su protesta, el herrero Huanca los ilustra sobre el movimiento revolucionario mundial, en la que todos los explotados serán vencidos y los obreros de todas las partes del mundo serán liberados. Nuestro proyecto es importante ya que nos muestra sobre el abuso y el racismo que existía en las minas de la época indígena. En la narrativa de la novela César Vallejo Tusteno nos habla de cómo fue la organización social en esos tiempos, del abuso, la injusticia y que hoy en día aún siguen dando, principalmente en nuestras tierras, tal vez no como antes, pero aún tenemos que luchar contra ello. Lo más rescatado que nos comenta la novela fue la explotación de los obreros, lo cual nos parece un acto inhumano, injusto que en su propio lugar de origen los exploten y los traten de lo peor. En la actualidad hay derechos para las personas y estas se cumplen bajo ley de Estado, por lo cual la discriminación, racismo y los abusos han bajado demasiado en comparación a los tiempos de antaño. Yo les hablaré sobre los objetivos de este proyecto. Aquellos aspectos internos del proyecto que son más importantes y por lo tanto requerirán de más atención para lograr los objetivos. Como segundo punto, identificar las actitudes valorativas de la comparación entre la poesía y la narrativa. También nos basamos en la cultura que se ve en el video. Como una idea general, con datos concretos de herramientas de trabajo en la investigación realizada, que priorizamos nuestros objetivos viendo el impacto que lograba en el proyecto realizado. El lector, con el mensaje que nos brinda, es lo que pasaba, nos hacen conscientes de hechos basados en cómo trataban a los indígenas, cómo era el horror que cometían anteriormente, que en la actualidad pues ya no hay, pero se ha transformado.
Nuestro proyecto emprendedor que estamos realizando persigue una meta muy importante, el cual está basado en que todas las personas puedan hacer prevalecer sus derechos. En la obra del Tusteno nos menciona sobre los abusos que cometían los dueños de las minas norteamericanas en contra de los obreros que laboraban en sus minas. Y eso también hoy en día se sigue observando, ya que los dueños de las minas vulneran los derechos de las personas, poniendo en riesgo la salud de estas personas que se ven expuestos a consumir estos gases tóxicos que emanan de la mina. Asimismo, no respetan sus horas de trabajo, les hacen trabajar más de 8 horas, brindándolos paupérrimos alimentos que poco o nada contribuyen en el bienestar de estas personas. Esta obra nos muestra lo que precisamente fue la organización social en esos tiempos y que algunas cosas hoy en día se mantienen en la zona sierra. Es pues que César Vallejo, en su obra El Tusteno, hizo una reflexión, análisis y toma de decisiones para luchar contra los abusos de la minería. Sin más que decir, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, ya que sin ellos no hubiéramos hecho posible este documental. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad César Vallejo, RPP Noticias y Grupo Gloria. Gracias.